Pues nuevamente en la Casa Azul, en esta esquina maravillosa de las calles de Allende y de Madero, rodeada de una arquitectura pues incomparable, una arquitectura que va de la colonia y que nos tiene templos como el de Santa Clara, muy cerca, la Casa Mota, casi enfrente, la Casa de la Marquesa del otro lado, el monumento de Tres Guerras a Neptuno, que tiene una historia por ahí interesante también, un lugar conectado no solamente por las vialidades y demás, sino también por el túnel o la sequía madre, Jaime, que de eso tú sabes pues mucho, y conecta este túnel la Casa de la Marquesa, conecta la Casa Azul, conecta la Casa Mota, también había una zapatería, ¿no?, por donde pasaba. La casa de la familia Septién, de don Manuel Septién, el licenciado Septién, la casa del notario, donde el túnel lo convirtieron en un bar. Y enfrente, Jaime, la casa que alberga el Café El Naranjo, también es una casona bella. El Arcángel. El Arcángel, el Naranjo, todo esto de ahí de Santa Clara. Donde está el Naranjo era parte del convento de Santa Clara, el Jardín Guerrero no existía. Exactamente donde están las primeras mesas del Naranjo, ahí seguía la tapia para dar vueltas sobre la calle de Guerrero, dejando en su interior la huerta del convento de Santa Clara, con un gran aljibe de agua que todavía hay restos por ahí enterrados. Y del lado de acá donde te refieres tú, de la fuente de Neptuno, era parte del atrio, también había una alta tapia, una alta barda. Pero recordé ahorita que decías lo de la fuente de Neptuno, era una temporada en que cómo sufrió la escultura del dios Neptuno, Poseidón, sí. El escuálido Poseidón, como hemos dicho, que es un Cristo flagelado porque tiene toda la posición, lo adecuaron después para que fuera Neptuno. En una temporada, un día amaneció con sombrero, las travesuras de los estudiantes, le colgaban letreros. Robaron el delfín. Fue parte de la agresión que era, pero nunca para mutilarlo. Pero un día amaneció sin brazos y sin cabeza. Lo descabezaron y esto fue en los años 80. ¿Cómo se recuperó ese...? En el basurero. En el basurero. En el basurero lo encontraron. Sí, todos los queretanos y la gente que recolectaba la basura sabía porque de dónde había partido esto. Y después fue llevado a Italia, por aquí cerca, Santa Rosa Jauregui, donde un artífice italiano lo estuvo rescatando, ¿no? Me tocó vivir parte de eso, Jaime, porque un entrañable amigo que también adelantó su viaje, el ingeniero Moreno, Ricardo Moreno, fue quien me puso un antecedente. Me decía que estaban restaurando el Neptuno de Tres Guerras. Él era un estudioso de Francisco Dardo Tres Guerras. Entonces me avisa que lo están restaurando, que sería bueno tomar algunas imágenes, pero que estaba todo cercado. Entonces otro día llegó ya muy alarmado y me dice, se les cayó anoche. Se les cayó, está roto y no lo encuentro. Entonces yo vivía en Celaya, venimos aquí a Querétaro pues, para ver lo de la obra de Tres Guerras. Y entonces nos dijeron que lo tenían un grupo de especialistas que habían venido de Italia, sí, y que lo tenían en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma. Después nos dijeron que no, que lo estaban arreglando, pero que sí eran especialistas y igual, ¿no? De toda la gran atención que se tenía. Pero pues hurgando fuimos a dar a Santa Rosa Jauregui, donde un cantero lo estaba restaurando. El maestro Domingo. Y tuve la fortuna de poder tomar las fotografías de las manos en el suelo, una pierna rota, estaba todo, y posteriormente ya lo vimos restaurado y ya lo colocaron en lo que es ahora la Delegación Centro Histórico. Sin embargo, Jaime, hay algo que siempre me ha intrigado de este monumento, del de cantera, no de la fundición, del movimiento. Que el de la fundición resultó peor, ¿verdad? Sí, está medio lánguido. Más escuálido. Sí. Entonces, pero haciendo los estudios fotográficos pude notar que la parte
posterior del Neptuno o del Cristo de la columna es muy acinturado, con las caderas muy anchas y con las piernas muy torneadas. Entonces parece una figura femenina. Cobijado con un vellocino. Ajá. Que Poseidón no lo tenía. Y he sabido, por medio de entrevistas, de lecturas, que Tres Guerras pedía a su esposa que fuera su modelo en muchos, como un Sagrado Corazón que está en el Museo del Virreinato allá en México. Entonces, parece ser que la tenía ella como su modelo, y entonces no dudo que pudiera ser la parte posterior del Cristo. Por eso creo que sí puede ser una talla de él, aunque me dices que era un Cristo que ya estaba, era un Cristo, ¿no?, flagelado. El Cristo de la columna, la posición, la torsión que tiene el cuerpo, eso según especialistas, de ahí fue rescatado para darle otra posición, ya como Neptuno. Eso querría decir que no es una pieza de Tres Guerras. No es. Lo que es todo la fuente, esa sí es de Tres Guerras. El diseño que estuvo hasta 1909, donde es el monumento de la Corregidora, el gobernador Francisco González de Cosío la retiró para traerla a la parte donde era el atrio del Templo de Santa Clara, donde la conocemos ya todos desde hace muchos años. Era más larga la arcada, ¿no? Tenía unas cadenas al frente, y esas cadenas desaparecieron ya con el cambio, y se ve que fue una fuente que estuvo dando servicio por el desgaste de las piedras, que eso no hay que cambiarlo. Las fuentes de Querétaro dan testimonio del servicio que dieron, de ese desgaste de las piedras. La cubeta, ¿no? La cubeta, el cántaro más que cubeta, eran los cántaros que iban ahí. Incluso la fuente de Plaza de Armas, ese desgaste lo tenía, y cambiaron algunas piedras que están adosadas por medio de un cincho vaciado con plomo para darle la tensión para que no se abra con el peso del agua. Entonces, todas esas fuentes tienen su historia también. Tienen la ofrenda. Para pagar el servicio se acostumbraba, una costumbre que trajeron los españoles a México, pagarle a la fuente por el servicio para que no se agotara el agua. Una ofrenda de monedas y algunas otras cosas que se le ponían pago, como las construcciones también. También se ponían cápsulas de tiempo, ¿no? Era una especie de cápsula de tiempo de plomo. Se usaba de plomo y las ponían en todas las fuentes. Esta fue una costumbre que duró 200, 300 años en todas las fuentes de aquella época. Habría que investigar, Jaime, ahora que la administración del licenciado Roberto Loyola Vera está haciendo la restauración de todas las fuentes, habría que ver hasta dónde se han encontrado este tipo de hallazgos, que sería muy interesante conocerlos, ¿no? Ver qué pensaba la gente, cómo estaba. Generalmente no tocan donde se depositaban, que era en los escalones o en una parte del interior de la fuente donde había proximidad con el agua, para que no se agotara. Era una cosa mágica, era el pago de esto. Pero no había escritos, generalmente eran monedas nada más. En la cañada sí se encontraron 2 garras de águila con monedas y un trozo de tela muy antigua, cuando fue que en el centenario de la independencia don Porfirio mandó a diferentes partes de la República los fondos para arreglar algo significativo, simbólico, y a la iglesia chiquita le tocó, fue donde se encontró esta ofrenda. ¿En la iglesia chiquita? En la iglesia chiquita de la Cañada. Esta ofrenda fue muy conocida, y después, desafortunadamente, no hay una legislación que limite, porque el que fungía como cronista en aquella época lo rescató y lo guardó para resguardar lo que no se perdiera. Entonces ya ahorita lo guardó bien que no se sabe dónde está. Nadie sabe dónde se quedó. ¿Cómo pasa con los documentos también? Sí, pasa eso. Muchas veces en aras de conservar se hace mal el trabajo. Se atesora, no se comparte, se atesora, y entonces eso tiene el enorme riesgo de perderse. Se lo comen los ratones como las fotos. A mí me tocó un caso del estudio Sotelo en Juchitán, Oaxaca, donde pues estaba maltratado el estudio y eran daguerrotipos. Entonces el pintor Francisco Toledo, con la visión amplísima que tiene para estas cosas, digo para estas cosas porque está un poco miope cuando está grabando o está pintando, tiene que estar muy cerca, pero la visión de estas cosas lo recuperó y lo hizo un libro, y le dio vida de nuevo, lo rescató.
y después la familia estaba un poco molesta, ¿no? Porque se decía que estaba en descuido y ellos decían que no, que de ninguna manera, que lo tenían bien guardado. Claro, bien guardado en cajas de cartón, donde se pegaba un negativo con otro, donde se estaban perdiendo las emulsiones, pero ellos lo tenían atesorado y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, qué bueno que haya quien, aún con el dolor de esto, pueda no desprenderse, sino asesorarse cómo está, y si se puede desprender para que esté en un lugar donde se le dé resguardo y cuidado, como el Tesoro Universitario, como el Archivo del Estado, como el Museo de la Restauración de la República, sitios donde has venido dejando material, Jaime, y no es de ahora. Porque recuérdame, ¿en qué año es cuando traes una mascarita sonriente y otras piezas? Vivía don Rafael Hernández Ochoa, exgobernador de Veracruz, con el cual llevamos amistad, y él donó al pueblo queretano una carilla, la carilla sonriente, que está depositada afortunadamente, continúa en el museo. Me hizo favor de enviarme una tarjeta donde venían todos los datos, las características de la cultura y la antigüedad que tenía. Esa carita sonriente la he visto varias veces expuesta aquí en Querétaro, gracias a un buen amigo de los queretanos que vivió aquí en Tequisquiapan, aquí residió también en el Club Campestre. ¿Fue nada más eso o había otras piezas? Él me dio esa carilla sonriente y otro veracruzano me dio una colección de que durante mucho tiempo su padre, que era campesino, empezó a sacar las piezas dentro de su predio donde sembraba él. Las fueron guardando y la donamos también al Museo Regional de Querétaro. Luis, vamos a ir un corte para regresar con este programa desde la Casa Azul, aquí en el Centro Histórico de Querétaro. Así hacemos. Luis, comentabas tú de las placas, el daguerrotipo, y acabo de recordar una invitación que se nos ha hecho una persona que vive en Cancún y que hace unos días fue abierto lo que se llama un nicho de don Jesús Galindo y Villa, una persona muy valiosa que hemos mencionado en este programa, porque sus familiares viven aquí en Querétaro también. Doña Carmelita Funcia Galindo y Villa depositó todo lo que tenía de su abuelo en el Museo del Castillo de Chapultepec, del cual fue director don Jesús. Entre este depósito que hizo hay 470 daguerrotipos. Imagínate ya nada más el peso por el volumen de fotos que don Jesús Galindo y Villa tomó durante sus viajes a Europa, a Asia, anduvo por varias partes y hay unas fotos que yo he visto, las reproducciones muy antiguas, don Jesús arriba de un elefante, con los faquires, una colección fabulosa. Pero aparte de esto, los documentos, porque don Jesús también fue director de Bellas Artes y del Observatorio Nacional de Tacubaya. Entonces la invitación es a Preserva, se las haremos extensiva en cuanto tengamos ya qué día se va a ampliar una donación ya para el nicho de don Jesús Galindo y Villa, para estar en el Castillo de Chapultepec. Estarán seguramente a exposición, en exposición algunas de estas piezas. Ya ahorita para los estudiosos ya hay acceso para una solicitud con la directora y pueden acceder para parte de la documentación, pero después se le va a dar otro cariz a este nicho, como le han llamado, de Jesús Galindo y Villa. Qué bien, Jaime, qué bueno, y qué bueno pues que nos corran la invitación, ¿no? Está sensacional. Y regresar al Castillo de Chapultepec siempre es interesante, ¿no? Tiene una carga, esas instalaciones tremenda, una belleza enorme, un sitio espectacular, bueno, lugar preciso y óptimo para las pintas, para de pinta remar, para estar lanchas. Ahí en las lanchas, recorrer el zoológico. Es el parque del chilango, ¿no? Dicho chilango con toda sin que sea un peyorativo, ¿no? Más bien ya como un gentilicio, ¿no? Sí. Ya se ubica así.
Y además ahí están mis raíces. Creo que es el parque por naturaleza del defeño, ¿no? Pero también de mucha gente que llega a visitar la ciudad. Eso de las lanchas, Luis, fue tomado como ejemplo por otras ciudades, por ejemplo, Querétaro. En Querétaro hubo 3 lanchas en el río Querétaro, del tramo que está la actual corregidora, del puente de Fierro, el puente de la Revolución, a donde era el rastro. Un señor Renaud, don Juan Renaud, que fue diputado suplente, diputado local suplente, gente muy cercana a don Horadino Rubio, tuvo la concesión de ser el que tuvo las primeras embarcaciones mercantes en el río Querétaro. Eran 3 lanchas para paseos dominicales. Esto fue en los años 40. Y en Saltillo, en la ciudad de Saltillo, en la Alameda, había un pequeño estanque que había unas lanchas también tipo las de Chapultepec. Entonces era el proceso imitativo para tener esos pequeños Chapultepecs ahí. Las he visto también en Colón, ¿no? Fueron muy posteriores en el bordo ahí, a un lado de la Esperanza, la Hacienda de la Esperanza. Ahí. Y pues era para nosotros la delicia cuando éramos niños y la maravilla cuando éramos adolescentes y jóvenes. Pero además había lugares, no recuerdo ahorita el nombre que se les daba, Jaime, pero ubicaban algún espacio dentro de Chapultepec donde te ponían música durante el día para que pudieras ir a leer. Entonces era muy cómodo llegar con tu libro, tirarte en algún pedazo de pasto, sentarte en una piedra y estar leyendo. Eso fue un buen ejercicio que se hizo, además de los ajedrecistas y todo. Pues la historia y la vida común de los habitantes del Distrito Federal. Pero nos salimos un poco de eso. Nos fuimos a las lanchas de Chapultepec. Nos salimos un poco de eso y pues retomamos, Jaime, lo que es Querétaro de ayer, que no deja de sorprender. Regresar a las esencias. La Casa Mota, Jaime, la Casa Mota es enigmática. Tiene un mural de Diego Rivera. Pero aquí hay un enigma que no he podido descifrar. Lo conoces bien. Diego Rivera tiene estancias aquí, en Querétaro, y donde está el archivo del Estado, hay una coladera para el caño, que está con el nombre de Diego Rivera. Y me parece que atrás hay otra también con el nombre de Diego Rivera, pero más pequeña. Y yo, hasta donde he podido indagar, no hubo por aquí ningún fundidor que llevara el nombre de Diego Rivera. Y no sé si sea un diseño de Diego para que se hiciera esa coladera, si tuvo que ver con el rediseño o la restauración del patio del archivo del Estado, de lo que es ahora el archivo del Estado, o si nada más estuvo por aquí en algunas temporadas y pintó el mural y fue lo único que dejó por acá. La estancia de Diego Rivera aquí dejó huella, porque incluso se reseña que tenía una novia, la cual veía en la calle de Maravillas y de Santo Domingo, donde está una fuente, que era el lugar donde veía a su novia. Desde luego le quedaba cerca del centro de trabajo que tenía, que era la Casa Mota. Una casa, como tú dices, enigmática, porque parte del túnel que pasa desde la Marquesa por toda esta calle de Madero, pasa exactamente por debajo de la Casa Mota. Y uno de los vecinos ahí, Dupont Piñuela, lo encontró y empezó a desasolvarlo con un carrito aquellos de avalancha y una cubeta de pintura. Empezó a escarbar y llegó a la parte de abajo de la Casa Mota, y él me platicaba, lo tenemos así reseñado en uno de los libros, que escuchaba las sesiones de los diputados. Tenía un lugar estratégico porque todo lo de las oficinas se escuchaba en la parte baja de los cimientos. Pero vamos a ver, Casa Mota, Luis. La Casa Mota, ¿por qué lleva ese nombre? Imagínate tú que en 1825 un indígena empieza su vida en la Sierra de Querétaro. Con el paso de los años va creciendo y se convierte en arriero. Tenía sus burros y andaba haciendo servicios, acarreando leña por esa parte donde la gente de Tomás Mejía ya tenía controlado todo lo que era la parte norte del estado, la Sierra Gorda, toda esa parte.
A 170 años de que había sido pacificada por don José de Escandón a través de la traición que les hizo a los indígenas, esta persona empieza a tener contacto con el ejército, entre comillas ejército, porque era muy sui generis esa parte del manejo. Como era indígena y hablaba dialecto, los soldados lo asimilan para tener contacto con los demás indígenas. Así pasa la vida de Amado Mota. Hasta aquí le podemos llamar Amado Mota porque era un humilde mortal, arriero, que se da de alta en el ejército y lo nombran jefe de una guarnición, que fue el último de los cargos que tuvo. Viene la temporada del sitio, pasan los años aquí, el Querétaro olvidado, relegado, y don Amado Mota empieza a trabajar con una familia Sánchez, españoles que tenían varias propiedades, y un día les llega al precio, el que había sido peón de ellos, dice, oiga patrón, pues ¿cuánto quiere por la hacienda del Coyote, por el Lobo, por Viborillas, por Amazcala? Y empieza a pagarles en efectivo. Los que eran propietarios de esto se empiezan a desprender por circunstancias que no sabemos, y don Amado empieza a irse para arriba poco a poco. Pero antes se había visto que él hacía frecuentes viajes a la sierra y traía, ya no eran sus burros, ya eran mulas que eran más fuertes, y las traía cargadas y llegaba a su casa. Y viajes a la sierra y siempre llegaba aquí cargado. Empiezan a maliciar que algo estaba pasando y le llegan a preguntar porque ya era don Amado Mota. Era una persona que ya comía con cubiertos, afrancesado, empezó a comprar lo que era un viejo mesón, que es la Casa Mota, y la arregló, la embelleció con la escalera doble que conocemos. Los dragones. Es el que actualiza esta casa ya a los tiempos modernos. Y los familiares le preguntaban que de dónde venía el dinero. Y él decía que las ánimas del purgatorio lo favorecían, porque propiedad que él compraba, las ánimas del purgatorio le señalaban dónde estaba el entierro. Entonces él siempre fue devoto de las piadosas ánimas del purgatorio, que desde luego yo creo que en todo México no hubo una persona que fuera tan consentida como don Amado Mota, porque por todos lados sacó dinero. ¿Relacionas esto con el tesoro de Maximiliano? Sí, porque hay que recordar que en San Juan del Río existía una versión no confirmada, sino era a través de consejas, de que en San Juan del Río Tomás Mejía le había ofrecido al emperador que lo iba a sacar por la Sierra Gorda rumbo a Tampico para embarcarlo por ahí, antes de que fuera todo lo del sitio, todo el drama. Era una de las salidas que Maximiliano no acepta y se viene hasta Querétaro, pero de ahí parte un escuadrón de los suavos famosos, que era gente de confianza del emperador. Sus soldados, los que lo protegían, y los suavos se van hacia la sierra con parte del tesoro de Maximiliano. Algunos dicen que otra parte se quedó en las faldas del cimatario, donde hay unas palmeras muy antiguas, que era la referencia, unas palmas ahí que tienen más de 300 años, que era donde habían localizado para depositar esa parte del tesoro. Pero de aquí, esos suavos se van a la sierra y dejan huella. Dejaron allá también el dinero, pero dejaron una huella genética porque hay muchos güeros de ojo claro, en Hawái Grande, en Ezequiel Montes. Por ahí hay una ruta de 3 meses que anduvieron los suavos, que dejaron la genética muy definida. Sí, suele suceder. Y entonces sí hay una posibilidad, sí hay una cierta, ¿cómo podré decir?, credibilidad en que sí hubo un tesoro de Maximiliano y que sí pudo quedar en la sierra. Y que Tomás Mejía sabía, y Amado Mota, como gente de don Tomás Mejía, sabía dónde estaba y lo empezaron a traer. Hay que recordar a Modesto que un día un amigo de él en Italia fue a una casa donde vendían monedas romanas, y la oferta de ese mes era monedas del sótano del barro. Entonces, preguntando a este amigo, dijo, ha de haber otro sótano del barro en otro lado, porque en Querétaro hay uno. No, le dijeron que era en Querétaro, y eran unas monedas que habían encontrado unos espeleólogos italianos, que se las habían llevado y las negociaron en esa casa que se dedicaba a comerciar con monedas antiguas, y era la oferta del mes del sótano del barro, y lo platicaba Modesto.
Vamos a ir un corte para regresar. Qué rápido. Regresar con la entrevista con el gerente y dueño de este hotel. Pues tal como lo habías dicho, Jaime, el gerente y propietario de este hotel, de la Casa Azul, el señor Roberto Cuevas, estará con nosotros en el siguiente segmento, pues para platicarnos de lo que ha sido la lucha que tiene, el trabajo diario, cómo consolidar un proyecto en el ámbito o en el medio de que han surgido muchísimos hoteles boutique, de que se adaptan las casas, de que se va haciendo más grande la competencia, cada vez más grande, las grandes cadenas y todo, y trabajar para sostener esto, para darle viabilidad y para que genere riqueza, pues es muy difícil, ya nos platicará él todas las peripecias que pasa para tener un lugar tan bello y tan interesante como ese. Pero no quisiera, Jaime, salirnos tan rápido del tema de la Casa Mota, la actual Casa Legislativa, porque creo que también está cargada de historia, tiene muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el Museo de Diego, el mural de Diego, ¿él estuvo contratado para hacer ese mural o lo pinta de gusto? No, él estuvo contratado hasta donde sabemos, lo que no sé es quién lo contrató. Estuvo aquí alguna temporada, está demostrado que lo que está en la capilla, en la parte alta de esta casa, que continuó siendo una casa muy particular porque después ahí habitó la familia de don Pascual Alcocer, un señor sumamente conocido aquí en Querétaro, que participó como presidente del Banco de Comercio de Querétaro, así se llamaba. Era presidente del Consejo de Administración y estaba ese banco frente a la Marqués, a unos cuantos pasos de donde él vivía, le quedaba muy cerca su lugar de trabajo. Después de ahí se cambió a donde está en la plaza principal, en el Jardín Obregón, Ceneaura, donde está el banco. Pero antes de estar ahí estuvo aquí en Madero. Y esta casa, desde luego, el valor histórico es por lo de Diego Rivera, que incluso dentro del contrato de renta, los diputados no tienen acceso a la capilla para conservarlo porque es un patrimonio nacional. Cuando Diego Rivera estuvo aquí, desde luego no era una persona muy conocida. Se iniciaba él en el arte, que después vendría a ser un maestro, y dejó lo que tú dices, la coladera, esa coladera que es un misterio porque no hay otra igual en otro lado hasta donde se ha visto. Y estoy contigo que es un diseño de Diego Rivera. Sí, es muy posible. Y esta Casa Mota, demasiados cuartos, los patios, ¿qué fue su función? ¿Como mesón? Era un mesón, por eso la distribución, mesón. Y muy cercano al mesón del Águila Roja, que es donde después fue el obispado, después fue la zona militar, hasta que don Rafael Camacho Guzmán lo rescata para ser la sede de la presidencia municipal. La presidencia era donde estaba el actual Palacio de Gobierno. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Muy bien. Pues en verdad es otro de los sitios importantes para visitar, es otro de los sitios que están en el corazón de Querétaro, ¿no? Ahora están los diputados ahí, me parece ser que ya se van, que ya van a salir. También fue restaurante, una temporada Bacanto, un restaurante. González Valle, Alejandro estuvo ahí como gerente, un restaurante, pues tuvo su prestigio, muy buen servicio una temporada. Desafortunadamente duró poco, pero un lugar muy bonito, muy decoroso. Sí, y bueno, pegado a la Casa Mota, la presidencia municipal o expresidencia municipal, que ya lo referías, ¿no? Pero hubo una fábrica de uniformes y de ropa Santa Clara, Luis. Todos los conscriptos nos uniformábamos en la fábrica de ropa Santa Clara de la familia Redondo. El uniforme completo para conscripto, que era
pantalón, la camisola y la cuartelera, la gorra cuartelera, la corbata de la misma el cinturón, tela. De la misma tela todo. Y las botas. Bueno, las botas ya no estaban incluidas, pero costaba 60 pesos. La escarapela y todo lo demás te lo facilitaba la zona militar por un bajo costo, una cuota, porque la escarapela pues, era de plástico. Pero esa fábrica de ropa Santa Clara vendía uniformes para obreros y hacía ropa también, los delantales, mandiles, todo esto para la industria incipiente, industria gastronómica, que aquí en Querétaro se vendía poco, pero era exportado para otras ciudades. La familia Arredondo, recuerdo muy bien. Sí, Querétaro de repente como que tiene un renacimiento en la cuestión gastronómica, ¿no? Como que... Esta calle tenía de todo. Había la Casa de Música Aguilar, con su piso de duela muy antiguo, crepitaba, rechinaba cuando entrabas ahí. Y al otro lado había una botica, y en la esquina una zapatería que se llamaba El Calzador, de la familia Padilla González, las hermanas de un médico muy conocido, don Miguel Padilla, el papá de Betty Padilla, Padilla Siurop. Esta farmacia durante mucho tiempo estuvo arrojando los botámenes y la medicina caduca aparte del túnel, porque Juan Luis Dupont Piñuela relata en la entrevista que le hice cómo sacaba por estratos, estaba estratificado por la antigüedad. Primero eran los trozos de botamen de porcelana, y ya lo último que encontró ya eran frascos de penicilina de fecha ya reciente, caducado, que los manejaban ahí con jeringas desechables. Todo esto entonces ya era muy moderno. Estaba como línea del tiempo ahí estratificado. Según cómo se iba tirando. Qué maravilla, Jaime, qué maravilla de lugar, y qué maravilla que tengas esa memoria para estarte recortando de todo lo que había, de quiénes vivían, de cómo estaba. La familia Guerrero Proal, por ahí vivían Álvaro, Mario, todos ellos, Ramón. Después estaba una vecindad que está cerrada, está clausurada, hay una zapatería que es la parte del frente, pero es una casa del siglo XVII. Sus orígenes de esa casa está cerrada, está abandonada. Ahí vivían conocidas familias de Querétaro, Barceló, los Pérez Sobreira, parientes de un médico radiólogo de Sobreira, que el señor Guillermo Pérez fue gerente de los dos cines, del Cine Plaza y del Cine Alameda. Ahí vivían enfrente de... Con películas de ocho rollos y... Abajo había una paletería también con un nombre original. Si en la esquina el calzador era muy sugestivo a lo que se dedicaba, ahí había una de las primeras paleterías. La primera fue el Popo, indudablemente, pero esta se llamaba Los Pingüinos. Paletas y nieve, Los Pingüinos. Había un zapato enorme. Eso era en el mercado. Zapatería Hermanos Vázquez. Sí, pero era así El Borseguí. El Borseguí, ¿no? Sí. Con los zapatos ortopédicos. Sí, nos tomaban el pelo a los niños cuando íbamos al mercado, nos decían que era el zapato derecho del gigante que había pasado por aquí. Se quedó el zapato ahí. Ese zapato existe todavía. Yo lo llegué a ver todavía en una zapatería, no sé si esté en el mercado. No, estaba ya en Vergara, en Independencia. Sí, tiene razón. Ahí junto al Jardín del Arte, ahí estaba una zapatería y tenían ahí el zapato, pues, no sé, de 24 pulgadas, ¿no? O más, no sé. Pero lo que son las cosas y el paso del tiempo, Luis, aquel zapato que de niños lo veíamos inmenso, con el tiempo se fue encogiendo. Ya después ya lo veíamos grande, pero no tan inmenso como lo veíamos en la niñez. Sí, no, en la niñez ves las cosas enormes. Yo recuerdo mucho de una persona que me platicaba del arenero para limpiar los ferrocarriles, ¿no? Ya ves que toman la arena como abrasivo para limpiarlos. Y me decían, es que era enorme y estaban las montañas de arena. Entonces, y cuando lo fui a ver, pues era un cuarto como de 3 o 4 metros, ¿no? Ha desaparecido mucho del Querétaro, que no deja de sorprendernos, como dices, aquellos soldadores de cubetas y basinicas. Sí, que era la vergüenza con estaño, porque estaban todas las basinicas golpeadas de los vecinos, y ahí determinado día se daba uno cuenta de la intimidad al ver las basinicas golpeadas, todo que lo estaban soldando, pero era la época del ahorro, la carestía, la posguerra en Querétaro. Sí, se soldaban las cubetas, las tinas. Llevaban su hornillita con carbón encendido, lo atizaban y ahí iban los cautines
Y con el estaño estaban primero lijando y ya después pasaban. Y después se aplicaba el estaño. Sí, no, qué maravilla. Todavía quedan por ahí los afiladores. De repente llego a ver gente con su piedra y su rueda para afilar cuchillos. Afilaban tijeras, que era una ciencia porque tenía que tener cierta inclinación para que cortaran, o los cuchillos. Y el silbato, aquel característico que se diferenciaba del telégrafo, que era muy agudo. ¿El del cartero? El del cartero y el del afilador. El del afilador era una especie de tubitos diferentes, como no me acuerdo cómo los llamaban, organitos. Como zampolla. Organitos de boca o algo así, que eran diferentes que el del cartero, que era un tres solo tubos, silbato. 3 o 4 tubos, sí. Muy bien. ¿Te acuerdas cuando los silbatos de policía, que la gente cuando había una amenaza compraban en la ferretería un silbato de policía y se ponían a silbar como locos para que llegara la policía? Sí, sí, me acuerdo. ¿Sí? ¿No? Estuvo muy de moda. Eran redondos, largos, tenían un sonido especial. Y después los silbatos de agente de tránsito con un garbanzo adentro. Y había gente que chiflaba casi igual. Yo sé que los árbitros de fútbol. También. No, pues el silbato tiene su buena historia. Las ocarinas que tenían agua y todo aquello para dar determinados sonidos de aves y todo, que en la cañada lo siguen haciendo. Así. La danza chichimeca, Piedra de Sol, siguen haciendo música con piedras. Vi que trabajan con Tlalpan Huehuetl, Teponaztli. Sí, están rescatando piedras. Rescatando lo nuestro. Rescatando lo nuestro. Sí. Fíjate que creo que tenemos que ir a un corte y regresaremos, pero qué importante lo de este grupo, el rescate que están haciendo. Vamos a regresar. ¿Cómo no ves? Jaime, pues este es ya el último segmento del último programa de esta serie que hemos tenido en la Casa Azul, y se encuentra con nosotros Roberto Cuevas, quien está como propietario, como gerente además de esto. Alguien que le está apostando, Jaime, a competir con cadenas, con economías muy fuertes, con sitios que se abren, con hotel boutiques, con muchas cosas, y está en este juego hermoso de la empresa, pero pues también sorteando muchísimas dificultades, pero innovando y tratando de dar una atención a la gente, un lugar digno y con carácter para sus estancias aquí. Roberto, gracias por acompañarnos. No, pues gracias Luis, Jaime, y pues bienvenidos a esta su Casa Azul, ¿no? Es como tú comentabas, es un proyecto pues, prácticamente nuevo, porque esta casona tiene, pues qué será, yo creo que 20 años, que funcionaba como un edificio anexo, pero que daba asilo a personas, ¿no? Pero antes que nada yo quiero felicitarlos a ustedes, porque le da mucha importancia, relevancia a casonas de este tipo, porque pues esa en Querétaro, el Centro de Historia, pues tiene mucha historia, demasiada que contar, pero yo creo que estas casonas las hace más especiales, ¿no? Porque aparte de la historia que tienen, se convierten en lugares para promover el lugar del Estado de Querétaro, y se convierten en hoteles para que la gente empiece a conocer estos lugares, ¿no? Y sí, como dices, pues es un reto. El concepto que le estamos dando a esta casona es de hotel boutique, que la idea es del trato personalizado, que a mucha gente, tanto nacionales como extranjeros, les encanta la estructura, la arquitectura de la propiedad, y nosotros hemos cuidado todos esos detalles, ¿no? Principalmente el servicio, que es lo que todos al final del día vendemos, pero más en el turismo, ¿no? Porque son las personas que vienen a conocer este estado tan bonito, y lo importante es hacerlos que regresen, que los captemos, ¿no? Porque ya ves, las estadísticas de turismo
pues hablan que más o menos el promedio de estancia de los turistas, ya sean nacionales o extranjeros, pues es del 1.8. Entonces hoy día pues la Secretaría de Turismo, tanto municipal como estatal, federal, pues están trabajando, ¿no? Y aquí pues, los locales, que esas estancias se hagan más de 1.8 día, ¿no? Por día. Y muchas ofertas turísticas, ¿no, Jaime? Tenemos el turismo religioso, el cultural, el histórico, el de aventura, el que viene a Querétaro a buscar esa paz y esa seguridad que se tiene, que ya no es tan fácil encontrar en otros lados. Se da un fenómeno que me hace remontarme hacia mi niñez. Antes se viajaba y llegaba uno a las casas de los familiares, tanto en México como en otras partes del interior de la República. Yo recuerdo mis estadías en Saltillo, en la capital, y era familiar. Era que la familia te abría las puertas y estabas asimilado unos días a la vida que se llevaba ahí. El llegar a estas casonas es en parte recuperar ese sentimiento de sentirse a gusto como si fuera su propia casa, por las características de los hoteles, que no son las grandes cadenas ostentosas, sino que son muy especial, 12, 15, 20 habitaciones, que el servicio es más personalizado. Exactamente, sí. Y ¿no? Que le da a uno ganas de regresar después, porque se acostumbra y dice, voy como en la casa. Exacto, porque nosotros cuidamos todos los detalles, como tú lo mencionas, ¿no? La decoración trata de ser pues que sea ad hoc, como si tú estuvieses en tu casa, ¿no? Los detalles de no sé, un cuadro, un jarrón, cosas que tú puedes tener en tu casa. Entonces, yo en lo personal, yo lo que he trabajado mucho, pues es el ponerme en los zapatos de la gente, ¿no? De qué espera encontrar, principalmente el servicio. Nosotros empezamos este proyecto en julio, y afortunadamente, gracias a Dios, hemos tenido clientes repetitivos que han regresado hasta 4 o 5 veces. Ay, qué maravilla. ¿No? Entonces, la verdad es que eso en lo personal, me ha hecho impulsar más, obviamente rodeado por el equipo de trabajo que tengo, que son muy buenos muchachos, pues seguir trabajando, ¿no? Y siempre va a haber fallas, ¿no? Porque digo, pues perfecto solamente Dios, ¿no? Recuerdo un hotel que decíamos en Texquiapan que era tan ambiente familiar, tan familiar, que te regañaban porque no te acababa la sopa. Era muy familiar, ¿no? Entonces sin caer en esos excesos. No digo el nombre, ¿verdad? Para que no se vayan a sentir mis amigos, pero así era, ¿no? Qué maravilla. Sí, pues es lo que les digo, pues lo principal es promover el lugar, ¿no? Estoy de Querétaro, pues que es un lugar muy bello, como dicen, seguro, principalmente el centro, ¿no? Hay mucho que conocer. Iglesias, museos, el simple hecho de la historia que tiene el mismo Querétaro. Pero además, perdóname que te interrumpa, Roberto, pero además el aspecto de que puedes rentar el lugar para eventos. Exactamente. Y que estás tratando de promoverlo para que también se hagan eventos, o ya se están haciendo eventos tipo cultural, exposiciones, presentaciones de libros, lecturas y demás, para que esto tenga mayor fluidez, pero además para dar esa oferta también al queretano. Claro, porque yo creo que pues, la cultura va de la mano con la humanidad, ¿no? Pues es la historia. Y yo encantado, pues a mí siempre me ha gustado promover pues, lo que es lo cultural, como dices, ¿no? Las presentaciones de libros, y pues muy encantado, siempre son bienvenidos pues, todas las personas que al final del día traigan turismo, que den a conocer Querétaro. ¿No? Porque pues aquí yo creo que todos ganamos y se empieza a activar la economía, ¿no? Y eso es lo principal, ¿no? Crear fuentes de trabajo y que el mismo estado pues siga creciendo, ¿no? Que yo creo que pues, va a pasos agigantados, ¿no? Como dice turismo. Sí, y como lo repetiremos siempre, Jaime, está llegando muchísima gente y nuestra tarea también es mostrar las cosas, enseñárselas, hacerlas que las quieran para que las respeten. Exacto. Para que esto siga siempre siendo el Querétaro, pues como dijo el gobernador, ¿no? El Querétaro es el México que todos quisiéramos. Entonces la verdad sí, se vive muy a gusto, se camina, las calles hay arte, la seguridad, el clima, el trato de la gente, se tienen muchísimas ventajas. Y qué bueno que esto sea así y que así se conserve, y qué bueno que gente como Roberto pues le esté apostando, ¿no? por entrar en este mercado. Sí, arriesgando parte de su capital y todo para salir adelante con un negocio lícito y en un lugar privilegiado que tiene una vista de privilegio. Yo como queretano, hasta que vi
La fuente Neptuno, desde el ángulo que está aquí, la pude apreciar. Ahorita está cubierta porque estamos puliendo nuestras joyas, pero ¿cómo va a quedar después? Sí. Es un lugar privilegiado. Sí, y en esto de pulir las joyas, pues me imagino que va a ser con bombo y platillo cuando ya las vuelvan a mostrar, ¿no? La gente está inquieta, ¿no? No sabe qué está pasando, si están restaurando, tienen dudas de si va a estar lo mismo o si se van a llevar piezas. Entonces es una angustia que tiene, y qué bueno, porque habla de que están al pendiente cuidando sus cosas. Yo quiero dejar un testimonio en este programa porque algo que nos interesa mucho es los espacios ocultos, el túnel, que le ha interesado mucho al señor gobernador también. Roberto puede dar testimonio de lo que conoció bajo el nivel del piso y que eso se extiende a toda esta parte, porque él estuvo trabajando en un lugar donde iba a haber un bar en la parte de abajo. Sí, pues era un bar, un proyecto, pues sonaba bien, ¿no? Porque el principal pues era el negocio, ¿no? Pero yo creo que se estaba desviando del objetivo, ¿no? Que era conocer, y precisamente como tú dices, que sea un lugar turístico, que no sea negocio, sino que sea un lugar turístico. Yo creo que es lo principal, primero turismo y después ganar dinero, ¿no? Entonces a lo mejor por eso ya no se llevó a cabo ese proyecto, pero pues es el dar a conocer, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, me viene a la mente ahorita las minas de Zacatecas, ¿no? La mina del Edén. Exacto, ¿no? Entonces, pues eso es un boom, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va, les llama, es un atractivo turístico. Entonces, si se logra desarrollar esto, pues al final del día, y qué mejor que el centro de Querétaro, ¿no? En pleno centro. En pleno centro. Lo que visitamos en los socavones, esas cavas y esos lugares que tienen en lo que fue parte del paso del agua, ¿no? Aquí muy cerca hay un bar que está bajo el nivel del piso, en parte de la sequía madre, pero el celo que tienen los particulares y la desconfianza sobre todo, pues temen alguna cosa, alguna acción de gobierno, entonces lo guardan muy para ellos, muy en secreto. Lo de aquí, que dice Roberto, es un lugar que iba a ser público, pero por la situación que está en pleno centro de la ciudad, por el desasolve que se necesita en ocasiones cierta obra, pues se detuvo el proyecto, sobre todo la humedad. En Jurica también hubo una discoteca, me platicabas, sí, ¿no? Que también era en un sótano. Parece que llamaba Las Misiones, si mal no recuerdo. Es una parte que está bajo un jardín. Todo eso le da una sensación diferente. Aquí tenemos ya hoteles que tienen vistas panorámicas. Esto sería otro el enfoque de uno de los misterios de Querétaro, la gran acequia madre, y en pleno centro de la ciudad. Para los que no creen, Roberto. Claro, exactamente. Sí, pues yo creo que es como les repito, ¿no? Sería un atractivo turístico, ¿no? Y como dices, pues qué mejor que en pleno centro, ¿no? Pues tienen la iglesia de Santa Clara, la de San Agustín, la catedral, y es lo que pretenden, ¿no? Lo que entiendo del proyecto, es el conectar todos esos túneles, y pues para promover más el lugar, ¿no? Y como comentabas tú, Luis, lo del gobernador, ¿no? Que pues el México que todos quisiéramos, sí, ¿no? Porque sí, yo siento que sí le han guardado pues ese toque, ¿no? Que es una ciudad ya hoy día Querétaro, pero a la vez no deja de ser pueblo, precisamente por el centro, ¿no? Cuidar ese detalle, pues esa antigüedad, pues ese aire, ¿no? De paz, de tranquilidad que le da lugar. Este programa se transmite a veces en las madrugadas. Hay gente que nos está sintonizando. ¿Por qué no le platicas de los fantasmas para que no puedan dormir? Pues sí, mira, pues hay muchas historias, ¿no? Digo, que no se espante a tu clientela. Que no se espante la clientela. Lo de la niña, el fantasmita infantil. Pues sí, fíjate que va de la mano con lo que nos hizo favor de crear, no crear, sino más bien ya darle forma ahora sí oficial y rescatar esta leyenda, que digo ya en breve la va a publicar y nos va a hacer favor de otorgárnoslas, obviamente sus derechos. Pues sí habla un poquito, yo creo que va de la mano con esta leyenda, pues de una niñita que dicen que anda en la fuente, dicen algunas personas que la han visto. Digo, yo a veces estoy aquí trabajando, me he quedado a veces también a dormir antes de venirme a radicar aquí a Querétaro, pues que dice que la niña de la fuente corre hacia las escaleras o hacia la parte de los baños que está en el restaurante, ¿no? Pero yo siento pues, que es una niña buena, ¿no? Porque si no la gente es que ha regresado hasta 4 veces desde que se empezó este proyecto,
pues yo creo que ya no serían 4 veces, sería una vez nada más, ¿no? No estamos hablando de cuestiones terroríficas, ¿no? Exacto, ¿no? Hay que darle los medios a esa niña para que externe en dónde está el dinero. Sí, si sabe leer la niña y escribir, que deje un atento recado. Un testimonio. Sí, y no vaya siendo que por aquí se quedó parte de lo de Amado Mota. Pues sí, todo esto. Estamos muy cerca. Nos indica ya producción que terminamos. Roberto, queremos agradecerte sinceramente la oportunidad de estar en esta bella casona. No, al contrario, gracias a ustedes, bienvenidos las voces que necesiten ustedes aquí, las puertas están abiertas, pues esta es su casa azul, su casa en Querétaro, y pues felicidades y gracias, ¿no? Ante todo porque promueven pues, estos lugares, ¿no? Que tienen mucha historia y como les repito, las hace un poquito más especiales porque pues alberga turismo, ¿no? Que el turismo es las personas que se llevan la experiencia del lugar, de la atención y lo van de boca en boca a otros lugares pues, a nivel internacional. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues el agradecimiento siempre al equipo de producción, a los televidentes que nos hacen favor de permitirnos estar con ellos. Muchas gracias, muchas gracias.